Hoy la gran familia ancestral trae para ustedes este contenido informativo. Muchos en la actualidad y desde ya hace unos siglos tienen como imagen o figura aterradora al diablo, pero realmente sabemos qué es el diablo, de dónde origina ese nombre, dónde nace, de dónde realmente se crea este personaje que hoy por hoy muchos reconocen como el maligno. Compartimos para ustedes este contenido educativo y que sean ustedes los que saquen sus conclusiones. En la naturaleza del ser humano existe una acción que reconocemos como detección de agentes. Este término significa que podemos tener la facultad de pensar que detrás de cada fenómeno puede existir una intención contraria a la de nosotros. Ejemplo, un animal salvaje quiera atacarnos. Existen grandes posibilidades que desde los orígenes de la humanidad y desde tiempos primitivos también aplicáramos esta acción a la lluvia, al viento o al fuego y pensáramos que debía haber otras voluntades provocando su comportamiento, otras mentes, otros espíritus, y aunque algunos espíritus tanto como la lluvia podían ser tanto benéficos como destructivos, otros eran de plano malvados. Así prácticamente todas las culturas desarrollaron la idea de algo parecido a los demonios. Entre los yokai japoneses podemos encontrar el amikiri, responsables de las rasgaduras de las redes de los pescadores. Para los acadios y sumerios tenían al Amastu, causante de las pesadillas, los terrores y la locura, y Pazuzu, demonio de las tormentas, las plagas y las fiebres. Pero la idea actual del diablo, sobre todo las religiones abrahámicas, tiene su raíz en la antigua cultura hebrea, la cual, como las otras culturas, también tenían espíritus que causaban daño, los masikim, que podían provocar desde pequeños accidentes hasta hambrunas y terremotos. Esta idea de que hay una cantidad de demonios causando estragos a la gente persiste hasta la actualidad. Sin embargo, aunque toma características de ellos, Satanás no es descendiente de uno de estos espíritus. En el Antiguo Testamento la palabra Satán aparece unas cuantas veces, pero siempre con un artículo antes, el Satán, y no se trata de un nombre propio, sino más bien de un cargo, que significa el acusador, y más que ser un enemigo de Dios, parece trabajar para él. El Satán viene a ser un sinónimo del fiscal y no es malvado ni tiene un ejército de demonios. ¿De dónde sale entonces la idea del Señor del Mal? Sucede que alrededor del siglo VI antes de nuestra era, una parte del pueblo judío estuvo bajo el dominio babilonio por más de 50 años. Ahí estuvieron en contacto con la religión llamada zoroastrismo. Los zoroastrianos tenían una visión dualista de la vida. Para ellos el universo era el campo de batalla entre las fuerzas del bien representadas por el dios Ahura Mazda y las fuerzas del mal comandadas por Angra Mainyu, también llamado Ahriman. Tocaba a cada persona decidir a cuál seguir. Esto influyó en la mitología hebrea. Aunque el diablo no existe en las escrituras judías y Dios es el creador de todo lo bueno y lo malo, Isaías 45:7. El zoroastrismo introdujo el mal como un principio separado, hasta que el término Satán se convirtió en una entidad sobrenatural, haciendo al judaísmo más dualista. Si bien ningún demonio se podía igualar a Dios, podría haber alguno tan orgulloso que se rebelara contra él. De hecho, en la antigua religión cananea de la que surgió la judía ya existía la historia del dios Atar, representado por el planeta Venus, que había intentado usurpar el trono del dios creador Baal, pero falló y fue exiliado al inframundo, donde se convirtió en el gobernante. Venus es el lucero de la mañana, el portador de luz, que en latín se traduce como Lucifer. Fue en el siglo III, antes de nuestra era, cuando se tradujeron los libros del Taná hebreo al griego, y es la primera vez en la que a Satán se le llama diabolos, que significa algo así como el que lanza algo entre dos, o sea, el que pone discordia. De ahí pasó al latín como diabolus y al español diablo, y de esta forma se le menciona en el Nuevo Testamento. Mientras el cristianismo se expande por Asia Menor y Europa, volviéndose la religión más poderosa, todavía convive con las antiguas y originarias religiones, y en lugar de negar la existencia de los otros dioses, los cristianos los demonizan, es decir, los reinterpretan como demonios. Los judíos ya lo habían hecho con Baal, a quienes degradaron de Dios creador a Baal-Zebub o Belcebú, el señor de las moscas. Así el diablo cristiano tomó varias características del dios griego Hades, gobernante del inframundo, que no era malo ni bueno, pero los griegos le temían por su asociación con la muerte. Como Hades se relacionaba con las minas y las piedras preciosas, también era llamado Pluto el acaudalado, lo que también coincidía con la visión cristiana de que las riquezas eran una tentación más del pecaminoso mundo material. El Tártaro, la parte de los dominios de Hades, donde se castigaba a las almas impías, se convirtió en el infierno. La palabra Averno proviene del cráter Avernus en Italia, que se creía que era la entrada al inframundo.
pero buena parte de la imagen que tenemos del diablo con cuernos y patas de cabra se la debemos al dios Pan, divinidad de los bosques, del deseo sexual y de los instintos salvajes. Pan era capaz de espantar tanto al ganado como a las personas. De su nombre proviene la palabra pánico. Muchas culturas de Europa, como los celtas, rendían culto a alguna versión del dios Pan, pero todas sus cualidades lo hicieron el candidato perfecto para identificarlo con el diablo mismo. Y durante toda la Edad Media y hasta tiempo después, se perseguía a cualquiera que se atreviera a adorarlo. De esa manera, en la época medieval, se consolida la imagen que actualmente tenemos del maligno, amalgama de demonios primitivos, antiguos dioses demonizados y burócratas celestiales venidos a menos. La Edad Media fue una época de auge para el diablo,